Saludos, buenas noches, noche del miércoles 18 de octubre, tiempo a partir de estos momentos para un capítulo más de Ye, aquí en la Y Asturiana, hoy con un contenido que tendrá que ver y mucho con la naturaleza. Hoy, bueno, pues una vez que parece que ha pasado lo peor de los incendios, bueno, pues vamos a tratar este tema en profundidad en un programa que ya comienza. Bueno, pues comenzamos hablando, como les decíamos, de los incendios que han asolado, bueno, pues buena parte del suroccidente asturiano, también de Galicia, también de la zona del Bierzo y la zona norte de Portugal. Vamos a abordar este tema desde distintas perspectivas. La primera nos la va a dar Iván González, el exteniente jefe del Seprona de la Guardia Civil de la Comandancia Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, pues entonces, agradecidos que esté con nosotros en estos días en los que a ustedes se les multiplica el trabajo por cuenta de estos incendios. Basándose en su experiencia personal, ¿había visto incendios mayores que estos en la zona asturiana? No, la verdad es que cada vez nos enfrentamos a grandes incendios. Cuando estábamos acostumbrados a enfrentarnos, la amenaza con la cual nos enfrentábamos eran incendios de 50 hectáreas como mucho, vemos que ya están sobrepasando ese tipo de extensiones, quizás por la climatología que cada vez favorece la propagación de los incendios, quizá en parte también por otros factores como puede ser el estado en el que se encuentra el medio natural, por la despoblación, por la falta de cuidado de los montes. Cada vez se tiende a que el incendio forestal sea más virulento y más dañino. Ustedes tienen las investigaciones abiertas en estos días. Bueno, muchas son las fuentes que indican que pueden ser muchos de los fuegos producidos, no se deben, producidos por la mano humana, vamos, por la mano del hombre, no se deben, por ejemplo, a una tormenta de aparataje eléctrico, cayó un rayo, se prendió por esa sequedad que observan los bosques. Bueno, cuando uno se enfrenta a la acción de pirómanos, ¿qué puede motivar a esta gente a quemar tantas y tantas hectáreas? Bueno, el pirómano en sí, como esta persona que tiene cierto trastorno, tampoco es el factor de mayor importancia en estas oleadas de incendios que tenemos en los meses de marzo, abril o ahora en octubre o incluso en diciembre. Es más, es la acción del hombre, como bien dices, pero de forma imprudente. Lo que es una negligencia en una quema no de pasto, sino de otro tipo de labor agrícola, con las condiciones meteorológicas y las circunstancias en las que se encuentra el terreno, una negligencia pasa a ser una imprudencia, una temeridad y acabamos teniendo estos resultados. Investigar luego este tema entiendo que sea tremendamente difícil. Es difícil. Además, la investigación del incendio forestal requiere una parte técnica y una parte de labor más policial propiamente dicha. Sí. Cuando tenemos un incendio forestal, primero tenemos que determinar dónde se ha iniciado el incendio, cuál sería el área de inicio, porque eso ya nos va a dar un indicador de cuál ha sido la posible motivación del incendiario y así ya tener un perfil del sospechoso, del autor o supuestos autores, que tener que buscar de forma policial. Entonces, mientras estamos de forma técnica mirando cuál ha sido la dirección del viento, cómo se ha propagado el incendio en el terreno, que ha dejado una serie de vestigios según ha pasado, por cómo ha afectado en la vegetación, pues entonces podemos retrotraernos al inicio y llegar a lo que dentro del área de inicio, la zona de incertidumbre, a lo mejor pues en una pista forestal, los márgenes de una carretera, una finca ganadera agrícola en concreto. Claro. A partir de ahí ya tenemos el primer indicio que nos da pie a buscar el perfil del supuesto autor de los hechos. Claro. Ustedes, bueno, están solicitando durante estos días la colaboración ciudadana, que bueno, es importantísima para ustedes, pero se enfrentan a una, vamos a entrecomillarlo, ley del silencio en la zona rural. Sí, lo has expuesto perfectamente. Los vecinos de
de la zona rural tiene que involucrarse más con la labor policial, porque no estamos pidiendo una acusación a nadie, estamos pidiendo, cuando nos entrevistamos con los vecinos, necesitamos hacernos un esquema de lo que ha podido pasar en esas circunstancias. Cada zona es diferente, tiene un uso del terreno diferente, hay que tener en cuenta algún otro tipo de cosas, porque siempre hablamos de ganaderos, pero también entran en juego a lo mejor el cazadores, entran en juego alimañas, entran en juego otra serie de cuestiones, de motivaciones. Entonces el vecino de los pueblos, de la zona rural, debe de colaborar, nos aporta muchísima información de cómo se está gestionando el suelo, que si hay gente externa que está en esa zona, en fin, se trata de ese tipo de colaboración, de datos de referencia. Claro. No tanto decir, oye, fue fulanito que vive en la casa que hay detrás de la iglesia, por ejemplo, sino dónde se inició el fuego, dónde vio él que se producían las primeras humaredas. Sí, porque luego una investigación policial al final tiene que documentarse y tiene que acabar en el fiscal de medio ambiente o unas diligencias en el juzgado correspondiente. Y en este sistema español de justicia no puedes presentar ante la autoridad judicial con una simple denuncia de acusación por unos hechos delictivos. Hay que demostrar esos hechos, hay que aportar pruebas, no sirve una declaración de acusación, hay que revestir todo eso de indicios y justificar la presencia del supuesto autor de los hechos en ese sitio en concreto, a esa hora en concreto y con la motivación en concreto. Claro. Ahora parece que ha pasado lo peor, ha empezado a llover, pero esto para ustedes tampoco es del todo bueno en lo que se refiere a la investigación, sí en cuanto a la extinción del incendio, lógicamente, pero no en cuanto a la investigación. ¿Por qué? Bueno, cuando hacemos el informe técnico, cuando tratamos de determinar el origen del incendio, realmente, claro, todos los factores, como estás trabajando en el medio natural, la meteorología adversa pues es un condicionante más. Claro. Condicionante más que, además, no solamente desde el punto de vista de la investigación policial, sino que es que además incluso el incendio forestal, que ya es un atentado ecológico, un daño ecológico, se agrava con la erosión en el suelo que producen las lluvias. Hay que tener en cuenta que el terreno asturiano es un terreno de vertientes escarpadas, de laderas montañosas, todo eso acaba en los ríos, se pierde la calidad de los suelos, en fin, lo reflejamos también en nuestras diligencias policiales. No solo el daño ecológico que se produce por el propio incendio en sí y todas las secuelas que queda posteriormente. Claro. Al margen que, un poco para que la gente lo entienda correctamente, la lluvia puede borrar pruebas en lo que se refiere a huellas de un coche en una pista forestal, etcétera. Sí, las condiciones climatológicas, si son adversas, nos perjudican. Mismamente, a 72 horas de finalización de los incendios forestales tampoco hemos podido, por ejemplo, sobrevolar la zona con medios aéreos para sacar fotos aéreas, imágenes en perspectiva, porque si no está lloviendo tenemos mucha niebla, todo eso se junta con el humo que todavía está. Entonces al final nos tenemos que enfrentar con mucha tranquilidad al incendio forestal y con mucha tranquilidad. Cuando llegamos allí hemos perdido días que ya nos hubiera gustado trabajar y ahí es donde necesitamos que el vecino de la zona, el ciudadano que va allí esporádicamente, que conoce mucho mejor que nosotros el terreno, que sabe cuál es ese dato, esa pista, esa cosa extraña que según va o venía de casa vio unas luces, esos ruidos, todo eso que le puede resultar de poca trascendencia, a nosotros nos orienta mucho la labor de investigación. A la hora de rellenar el puzzle de la investigación, ¿no? Bueno, actúan ustedes un poco como forenses de la naturaleza, o el CSI de la naturaleza. Bueno, pues es un término muy bonito, sí. Forenses, que no lo sé, que nosotros de alguna manera nos podemos equiparar a las brigadas de investigación de incendios forestales del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Haces una reconstrucción de lo que es la evolución del incendio y necesariamente necesitas, pues sí, técnicas forenses.
Claro. Este año los fuegos, estos últimos fuegos que ha habido, bueno, hemos visto en prensa imágenes verdaderamente alarmantes, ha habido que evacuar pueblos. ¿Por qué se propagan tan rápido las llamas? Es decir, porque hay aldeas que dices, bueno, bien, está quemando el monte, pero de repente llegan a las casas y hay que evacuar a esa gente, los evacúan, bueno, pues agentes de la Guardia Civil, los propios vecinos se van, la unidad militar de emergencias tuvo que acudir. Sí, los recursos ante un incendio forestal, la verdad es que hay muchos recursos. Hay técnicos de prevención, técnicos de extinción. La labor de la comunidad autónoma es fantástica, pero ante un incendio forestal hay, por muchos recursos que quieras poner en marcha, todo lo que se meta ahí también hay que coordinarlo. Hay que establecer unas prioridades, que es las que dices tú, por ejemplo, la salvaguarda de la vida de las personas, luego de la protección de los bienes y luego ya no de defensa, sino de ataque del fuego. Bueno, eso lleva muchos recursos, pero aún así, ante un incendio forestal, todos los recursos son pocos. Estamos hablando de temperaturas de 20 grados o más en horas nocturnas, con vientos de componente sur, en el mes de octubre. Es que son, no sé, las circunstancias climatológicas favorecen mucho la propagación de los incendios. Todavía se está cuantificando a día de hoy, bueno, la superficie que ha sido afectada, pero son muchísimas hectáreas. Es muy difícil todavía saber precisarlo, no lo podemos saber. No lo podemos saber, es muy difícil, pero sí que nos está dando la impresión de que estamos superando bastantes hectáreas. Claro. Hay que darse cuenta, cuando yo estudiaba me ponían un ejemplo que era una hectárea es la superficie de un campo de fútbol, sí. Con lo cual ahora multiplica tantas hectáreas por tantos campos de fútbol. Esto es lo que ha quemado, lo cual ahí te da una escala de la magnitud de lo que puede ser, ¿no? Pues sí, lo has explicado perfectamente. Y al principio te comentaba que a lo mejor el incendio forestal en Asturias se circunscribía a 20-50 hectáreas, que puede ser la ladera de un monte, en un pueblo, pero es que eso ahora son 200 o 500 hectáreas. 200 o 500 campos de fútbol, la superficie, vamos, la escala, por hacernos el... Eso como mínimo. Claro. Bueno, al margen de toda la vegetación, todos los árboles que han quemado, ¿cómo afecta a la flora? Perdón, a la flora no, a la fauna. Bueno, pues la verdad es que en nuestras diligencias también aportamos los daños medioambientales y como pueden ser, por ejemplo, zonas oseras. Las zonas oseras, eso produce el desplazamiento de especies protegidas, no tiene por qué ser el oso o el urogallo, sino toda la riqueza de fauna que tenemos en Asturias. También un factor muy importante que es el tema de los insectos, que tiene la importancia de la polinización de toda la flora. Afecta de forma terrible. El daño ecológico no lo sabemos valorar. Claro. Vamos a dejar un poquito de lado los incendios para centrarnos también en otras áreas que cubre el Seprona en Asturias. Citaba usted ahora a los osos. Se cumplen ahora 25 años de la Fundación Oso. Esa imagen de Paca y Tola siendo, bueno, pues osednas en brazos de compañeros suyos de por aquel entonces motorizados, dio prácticamente la vuelta a España. Bueno, pues ¿cómo ha evolucionado el Seprona en estos últimos 25 años, basándonos en esa imagen de compañeros suyos, como digo, encima de la moto con las osas en brazos como si fueran bebés, hasta nuestros días? Bueno, pues el Seprona va a cumplir en el 2018 30 años. Fue sobre los años 80 y a raíz prácticamente de ese hecho en el cual el Seprona tomó un impulso y si solamente la Guardia Civil se había centrado en lo que era la protección de la caza y de la pesca y de los incendios forestales, porque era una tradición que ya venía de la fundación, de la creación en el siglo XIX. A partir de los años 80, en los años 90, en los años 2000, hemos tendido a una especialización. Ya el Seprona se nos ha quedado pequeño, en el sentido de servicio de protección de la naturaleza, ya el servicio de protección de la naturaleza y medio ambiente. Claro. No solamente estamos
velando por las disposiciones que protegen la flora y la fauna, que eran los orígenes de los años 80, sino que ahora mismo también estamos velando por las disposiciones de protección del medio ambiente, es decir, el suelo, el subsuelo, suelo y atmósfera. Claro. Contaminación, residuos, los residuos ya no son sólidos urbanos, ya son residuos tóxicos y peligrosos, la contaminación atmosférica ya todo el mundo la percibe como algo real de todos los días, las industrias, todo eso ha tendido a una especialización y hemos perdido esa imagen romántica, esa imagen legendaria de vigilancia de los bosques o de persecución del furtivo. ¿Sigue habiendo furtivos en Asturias? Pues sí, lo sigue habiendo, forma parte del ecosistema. De todas maneras, a mí me da la impresión que es un furtivismo, creo que lo he dicho aquí en alguna vez, un furtivismo sostenible. ¿Cómo sostenible? En el sentido de que forma parte del ecosistema, no es un furtivismo dañino, no tenemos un furtivismo que ataque especies emblemáticas como el urogallo o el oso, no tenemos un furtivismo que esté organizado para conseguir una serie de trofeos de gamo, de venado o de rebeco que tenga una repercusión económica detrás. No, tenemos un furtivismo local, autóctono, pero es un furtivismo sostenible, que, por supuesto, estamos tratando de perseguir. Claro. Al margen de osos y urogallos, que era lo que usted citaba ahora, ¿qué otras especies hay en peligro en Asturias? Bueno, la verdad, hay un catálogo, en el Principado de Asturias, como cualquier otra comunidad autónoma, tiene un catálogo de especies emblemáticas de flora y de fauna. Quizás las más desconocidas sean las de flora y son realmente sensibles. Tanto unas como otras, si el furtivismo no es un factor de peligro, los incendios forestales sí que lo son, claro. Al 100% no, al 1000%, porque suponen pérdida de ecosistemas, de hábitat. Entonces sí, hay especies, yo no sé, me gusta de alguna forma que la gente se interese porque hay un catálogo de especies de flora, de árboles, el tejo, por ejemplo, es un árbol muy emblemático, que no solamente tiene una protección general, sino que tiene incluso determinados monumentos naturales, de determinados tejos centenarios, milenarios, que además ya tienen incluso recientemente una protección incluso cultural de patrimonio artístico. Ya determinados tejos, por decreto del Principado de Asturias, muy recientemente, se protege incluso lo que es el entorno cultural y artístico. Es una de las facetas del Seprona en la cual también hemos evolucionado. No solamente estamos en esos orígenes de furtivismo o en estos tiempos de contaminación atmosférica e industrial, sino que también en ese recorrido hemos de alguna manera recogido lo que es la protección del patrimonio histórico, cultural y artístico, y por eso estamos prestando servicio en el Camino de Santiago, estamos prestando servicio para evitar el expolio en yacimientos muy interesantes que tenemos en el Principado de Asturias, y bueno, es una faceta también que de alguna manera te libera un poco de lo que es, no sé, esta tensión que tenemos a veces, esta presión de incendios forestales y tal, pues a veces derivas algún servicio para la investigación del expolio, del yacimiento, y conoces gente muy interesante en el ámbito de la administración del Principado que bueno, te aporta mucha luz a contenidos culturales. Que hago llamamiento también a la gente de aquí de Asturias porque tenemos una riqueza cultural muy impresionante. Sin duda. Bueno, pues para finalizar, me gustaría precisamente que hiciera un llamamiento volvemos al tema de los incendios, a que la gente colabore, que no tenga miedo de señalarles, no fue lo que decíamos antes, no fue aquel que vive allí, no, sino, bueno, usted cuando lo vio, ¿qué fue lo que vio? Bueno, pues, ¿dónde vio que comenzaba? Ajá. Exacto, sí, además es que los incendios estamos todavía cuantificando daños, pero realmente esta última oleada de incendios tiende ya a acercarse cada vez más a las propiedades, a los pueblos, a quemar cuadras, a llevarse por delante ganado. Ya no estamos hablando de fauna silvestre, ya estamos con el ganado, estamos con vehículos particulares, estamos con las infraestructuras, ha habido que cortar carreteras, ha habido que estar pendiente de los tendidos eléctricos, telefonía. Un incendio forestal requiere mucho trabajo.
y entonces ahí es importante la colaboración. Sí, sí, fundamental. Además, nosotros garantizamos la confidencialidad. Lógico. Pues con ese llamamiento a la colaboración ciudadana nos quedamos y agradecemos la presencia de Iván González, teniente jefe del Seprona de la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y ánimo para las jornadas de duro trabajo que aún quedan por delante. Parece que los fuegos ya están controlados, pero ahora llega esa investigación que puede ir para largo, ¿no? Sí, bueno, hay que tomarlo con calma porque hay que buscar indicios, hay que documentar lo mejor posible las investigaciones para que el fiscal de Medio Ambiente o las autoridades judiciales busquen el esclarecimiento de los hechos lo mejor posible. Claro. Lo mejor posible, sin duda. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Nos vamos a publicidad. En un momento volvemos para hablar del tema de los incendios desde otra perspectiva. Vamos a hablar, bueno, con la responsable del campus de Mieres, de la Escuela Politécnica de Mieres, que además es, bueno, pues ingeniera de montes. Hasta ahora. Continuamos hablando del tema de los incendios en esta noche en la que, bueno, pues parece que lo peor ya ha pasado. Bueno, pues la acción de los bomberos, de las unidades de la unidad, valga la redundancia, militar de emergencias, así como también los vecinos, así como la acción de la lluvia, bueno, pues parece que se extinguen los fuegos que han asolado la zona suroccidental de Asturias, también Galicia, el norte de Portugal y la comarca del Bierzo, en León. Bueno, vamos a hablar desde otro punto de vista de este asunto, lo vamos a hacer con Asunción Cámara, ella es directora de la Escuela Politécnica de Mieres e ingeniera de montes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, analizada ya la probable intención humana, la probable presencia de pirómanos de mano humana, bueno, lo peor parece que ha pasado, pero ¿usted recuerda desde su plano profesional mayores incendios que estos? Superficies puede ser que parecidas, desde luego ha habido épocas de incendios, para recordar algo en el 2011, no tan grave como ahora, en el año 2005-2006, y probablemente si nos remontáramos más atrás encontraríamos número de incendios y igual superficie afectada similar a la de ahora, pero diferente. No han sido agresivos en cuanto a que lo que se han acercado a las zonas habitadas, a los núcleos rurales y con las consecuencias urbanas, ¿no? La implicación urbana que han tenido. En eso probablemente son distintos. Claro. Al margen de esa probable mano humana que hablábamos, ¿por qué arde tanto? ¿Por qué arde tanta superficie? Es complejo, son muchos factores los que intervienen. Desde mi punto de vista, el más importante es el abandono del medio rural. La gente que antes vivía en las zonas rurales y que, bueno, pues vivía de su ganadería, mantenía los pastos, extraía el rozo. Si hacemos un poco de visión paisajística de lo que es el norte de la península ibérica, ese paisaje de aldeas rodeadas de zonas de pasto, donde el bosque queda más lejos, eso ha desaparecido, o está desapareciendo. ¿Por qué? Porque la gente ya no vive en las zonas rurales y la rapidez con la que aquí crece la vegetación en un clima que es muy templado, que tiene humedad, coloniza esos terrenos rápidamente, esos terrenos que estaban a pasto, y se acerca a los núcleos rurales, a los pequeños núcleos rurales que quedan inmersos en el monte, ¿no? Entonces se junta mucha más biomasa, mucho más cerca de las zonas habitadas, y además factores clave que son los climáticos, que son una sequía extraordinaria y luego una fase puntual de un fenómeno puntual como el huracán que se produjo el otro día, que venía arrastrando vientos muy secos del sur y con una velocidad importante, ¿no? Eso es un cóctel molotov que en el momento en el que hay un punto de ignición, venga de donde venga, como si es de un rayo, lo que hace es que una vegetación combustible seco, mucho combustible y además de manera continuada, es decir, que hay continuidad de la vegetación, pues la propagación es fácil y además el viento lo que hace es que incluso las pavesas de un fuego saltan a metros del que tenemos y progresa el fuego en otros sitios. Claro.
claro. Es decir, se dieron todos los ingredientes para Todos los ingredientes, sí. Bueno, ¿y qué se debería hacer para cuidar mejor los bosques? Porque ahora, bueno, parece que hacemos siempre como Santa Bárbara cuando truena, nos acordamos tal, ¿no? Dicen, había que limpiar los bosques, Sí. bueno. Bueno, eso de limpiar a nosotros no nos gusta mucho, digamos que reducir el combustible. Cuando hacemos gestión forestal, del tipo que sea, con el objetivo de producir madera, como puede ser el objetivo de mantener zonas recreativas, ¿no? Que tienen, digamos, mucho uso por parte de la gente de las zonas urbanas, la idea es reducir el combustible para facilitar el tránsito de la gente, por ejemplo, en una zona recreativa, o para disminuir la competencia entre los árboles y con el matorral en zonas donde estemos buscando la producción de madera. La reducción de combustible lo que hace es reducir eso, reducir la biomasa y por lo tanto disminuye el efecto, el avance del fuego, ¿no? Hace que sea más lento. Entonces, digamos que el objetivo de cara a los incendios forestales, el objetivo de la gestión es reducir el combustible y dificultar el progreso del mismo. Por otra parte, ¿cuánto tarda en recuperarse la superficie quemada? Vemos fotos durante estos días e imágenes, bueno, verdaderamente dantescas, y dices, bueno, ¿y esta superficie ahora cuánto tarda en recuperarse? Bueno, es difícil porque habría que analizar cada sitio en cuestión, ¿no? Pero digamos que por un lado tenemos zonas que se han quemado que estaban ocupadas por especies que están adaptadas al fuego, ¿no? Muchas de las coníferas, como puede ser por ejemplo el pino pinaster, que es una especie habitual en el noroeste occidental, en Portugal por supuesto, peninsular, tienen esa capacidad, son especies adaptadas al fuego y precisamente el paso del fuego lo que favorece es la apertura de las piñas, la dispersión de las semillas y la regeneración de esos terrenos. Pero para que eso suceda tenemos que tener masas o rodales arbolados que tengan individuos adultos con semilla fértil, no siempre es así, sino que se quedan plantaciones jóvenes con poca producción de semilla, con lo cual la regeneración natural podría complicarse, ¿no? El tiempo, pues el tiempo en que tarde en restaurarse la cubierta vegetal en la zona en la que estemos y luego también depende un poco de la recurrencia de incendios que haya habido. Cuando son zonas que se han quemado muchas veces, normalmente están muy degradadas, con lo cual si el sustento, el suelo, no es muy bueno, la capacidad de regeneración también es mala. Bueno, yo creo que indudablemente pasa por la repoblación artificial, es decir, esos montes que se han quemado tienen que repoblarse, no se pueden quedar, aunque podamos tener la expectativa o la esperanza de que de manera natural se regeneren, pero el matorral es muy competitivo, va a intentar ocupar esos huecos antes que el arbolado y desde luego hay que dar la asistencia forestal con técnicas de repoblación forestal. Por otra parte, ¿qué aprovechamiento tiene una superficie quemada? Es decir, cuando se alude a la mano del hombre, dicen, bueno, es que claro, luego esta superficie se aprovecha, lo queman porque luego se aprovecha. ¿Para qué se aprovecha una superficie calcinada, como las que vemos en las fotos? Vamos a ver, no es calcinada, el fuego ha formado parte, ha sido una herramienta básica para la gente del medio rural en la zona noroeste de la península. ¿Por qué? Pues porque un poco lo que decía antes, con esta facilidad de crecimiento de la vegetación que tenemos en la zona atlántica, es decir, que crece muy rápido, muy deprisa, hace mucho tiempo que el hombre no disponía de una maquinaria adecuada, es decir, no había maquinaria para poder controlar el matorral y poder mantener sus pastos, con lo que la herramienta más sencilla de manejar era el fuego. Bueno, esto se convirtió en algo tradicional, en algo que se ha usado muy habitualmente y que de hecho pues, se sigue utilizando, ¿no? Bien utilizado, o sea, bien empleado, nos permite tener, bueno, pues poder utilizar, disminuir ese matorral, disminuir esas especies que no nos interesan para mantener unos buenos pastos, incluso si se sabe utilizar con cierta técnica, podemos facilitar una fertilización fugaz, que llamamos nosotros, poner a disposición de la vegetación de repente elementos nutrientes para que crezca incluso más rápido, ¿no? Como si estuviéramos abonando, pero de una manera natural. Bueno, eso es para lo que se ha utilizado el fuego, es decir, para mantener a raya el matorral y la vegetación arbolada, que no le interesaba a la gente de la zona rural, porque vivía fundamentalmente del ganado y la agricultura, no de la selvicultura. El bosque, digamos, que era accesorio, ¿no? Una vez eso en cuanto al aprovechamiento, pero quemar un monte, es decir, no vale para nada, nada más que para degradar, para hacer daño, para generar, para tener muertos.
es decir, ya no vale para nada, con lo que el aprovechamiento de esas zonas, pensar, por ejemplo, como ha habido muchos bulos en Internet sobre la posible recalificación de los terrenos para que pasen a ser terrenos urbanizables, eso es falso de toda falsedad. Es decir, la ley de montes impide durante un periodo de 30 años, después de haberse quemado, que se pueda recalificar el terreno a otro uso cualquiera, con lo que no se puede pensar en una especulación desde ese punto de vista, es decir, que el aprovechamiento fuera puramente urbano, eso no puede ser así. Con lo cual, herramienta empleada para la ganadería, agricultura, desde hace tiempo, quizá en un momento en el que el despoblamiento lo que hace es que quede muy poca gente en el rural y además gente cada vez más mayor, gente quizá con menos capacidad de manejo del fuego, quizá lo utilizan a veces inadecuadamente o en momentos climáticos, meteorológicos poco adecuados. Bueno, se puede ir de las manos, podría ser alguna de las explicaciones que han tenido algunos de estos fuegos que se han producido. Y luego, bueno, pues lo que hemos visto. Pero realmente aprovechamiento de un monte quemado no existe. Claro. Citaba usted ahora, bueno, bulos que corren por Internet. No sé si este que voy a citar ahora es otro. Dicen, las industrias papeleras. Bueno, es que a mí me parece increíble. Es decir, pensar que hay mafias organizadas, que sean de la industria, que sean de los ganaderos, que sean de las inmobiliarias, a mí me parece que es algo que no es tiene entrar en la teoría sentido. De la conspiración. Exactamente. Y eso vamos, yo creo que hay un consenso a nivel nacional que eso, desde luego, no ha sido así. Por otro lado, ¿qué especies fueron las que se quemaron en el suroccidente de Asturias? Cualquiera que se pusiera en medio del fuego. No, pero igual. digo, si proliferaba más alguna que otra en esa zona. No, es que el fuego, vamos a ver, cuando se producen esas circunstancias de esos fuegos tan agresivos y tan violentos, con tanta materia seca, no distingue de lo que tiene delante, porque el roble está seco, el eucalipto también, el pino también, y es capaz de devorarlo todo, ¿no? Lo importante es que la estructura de esa rodal forestal que estamos viendo tiene muchísimo combustible. Es decir, la especie llega a pasar a un tercer plano, incluso en importancia respecto a la cantidad de biomasa que tenemos acumulada y que es lo que realmente está provocando esa expansión tan brutal del fuego. Porque, por ejemplo, hay temas que también se han leído estos días en las redes acusando a los monocultivos, ¿no? Eucalipto, pino pinaster, pino radiata, de ser los responsables de los incendios. Y a mí me parece una barbaridad. Es decir, nos pueden gustar o no los monocultivos, eso sería otra discusión, otro debate. Otra discusión, pero desde luego ni son los culpables de que eso suceda. Es más, estos cultivos que generan una renta económica importante para los propietarios, normalmente tienen una selvicultura, están cuidados, están gestionados, con lo cual ahí sí que se está reduciendo el combustible, ¿no? Sí que hay, y quizá desde ese punto de vista son menos propensos a la propagación que otro tipo de monte, de bosque, donde eso no suceda. Claro. Y me parece sobre todo tremendamente injusto cargar las tintas sobre la gente que aún sigue quedando en el medio rural y que son los que viven o complementan sus rentas a partir de estas plantaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en eso hay que ser muy cuidadoso. Claro. Hablábamos antes del cuidado de los bosques. ¿España cuida sus bosques como debiera? Bueno, digamos que... ¿O necesita mejorar, como las notas creo que antes? Necesita mejorar, creo que necesita mejorar. Es decir, se hace lo que se puede, es un sector que depende muchísimo de las administraciones públicas. Venimos de un proceso de crisis económica muy grande y desde luego el sector forestal suele ser uno de los que se ve más afectado en la disminución de los presupuestos. Hay que hacer más gestión forestal. Y en estos casos, en este momento estamos hablando de un problema que podría ser un problema de seguridad nacional, es decir, claro que hay que hacer más inversión para evitar estas cosas, pero también de manera complementaria para poder obtener unas rentas y unos beneficios del monte que están ahí para que los aprovechemos, ¿no? Claro. Si España necesita mejorar, ¿Portugal? Bien, la situación de Portugal, ya hemos visto que han tenido 40 muertos en esta ocasión, en Galicia ha habido 4. Es que los servicios de prevención y extinción de incendios que tenemos en nuestro país son los mejores, al menos de toda Europa. Yo no me atrevería a hablar de los americanos, que los fuegos que hay en Estados Unidos son brutales, porque también el país es infinitamente más grande, ¿no? Claro. Pero respecto a lo que ocurre en Europa, el mayor nivel profesional en cuanto a prevención y extinción de incendios está en nuestro país. Hay medios, es verdad que hay medios, y que a veces se invierte mucho más en la extinción que en la prevención. Probablemente ahorraríamos mucho si invirtiéramos en la prevención,
podríamos disminuir los costes de extinción, que son siempre necesarios, pero que posiblemente se podrían reducir. Pero yo creo que eso, la justificación más importante es que la organización, el nivel profesional, la inversión que hay en nuestro país en defensa de incendios forestales es muy superior. Y eso creo que lo justifica todo. Claro, y luego se ve reflejado en cuando ocurre, ¿no? Efectivamente. Claro. Bueno, quisiera finalizar con un mensaje optimista, no sé si lo será, sino ¿volverá a repetirse esto que pasó? Volverá a repetirse. Volverá a repetirse. Sí, volverá a repetirse. Pasados X tiempo. Y volverá a repetirse. Esperemos que no haya desgracias, pero vamos, no es por ser catastrofista, pero las circunstancias no van a cambiar tan rápido y luego, bueno, pues la inversión que se necesita es grande y, bueno, y el monte es mucho también, ¿no? O sea que yo creo que volverá a repetirse, al menos en un plazo de tiempo corto. Vemos que, es decir, el efecto clave del cambio climático, eso no lo podemos gestionar, eso lo tenemos ahí, desgraciadamente, y es el factor principal, uno de los factores que más condiciona la aparición de estos incendios. Por lo tanto, si no mejora lo demás, si no cambiamos lo demás, pues volverá a repetirse. Lamentablemente. Bueno, pues nos quedamos con esa advertencia que nos hace Asunción Cámara, directora de la Escuela Politécnica de Mieres e ingeniera de montes. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, bueno, y acercarnos lo que es la visión profesional, bueno, de ustedes, que, por cierto, ¿qué tal los estudios en Mieres del tema forestal? Bien, bueno, parece que la ingeniería forestal tiene tirón, tenemos muchos chavales interesados, hemos tenido una buena matrícula, así que, bueno, el tema de los incendios es un tema que les preocupa también bastante, sí. Lógico. Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Continuamos hablando de naturaleza, pero en otro ámbito bien distinto. Dejamos los incendios, que bueno, pues ya bastante hemos sufrido los incendios en Asturias en lo que va de semana. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar con Ramón Álvarez, él es presidente de la Asociación de Campings de Asturias. ¿Qué tal, Ramón? Buenas noches. Hola, buenas noches. Porque esta misma mañana se ha presentado la publicación Análisis de la situación y potencialidades de los campings en Asturias, un estudio exploratorio. Bueno, Ramón, vamos a hablar de esto, de los campings en Asturias, porque de incendios ustedes tienen sus establecimientos en la naturaleza, de eso, bueno, ya... Afortunadamente están todos a salvo. Afortunadamente están todos a salvo, afortunadamente los fuegos se van controlando ya. Bueno, ¿cómo están los campings en Asturias? ¿A qué nivel, en qué momento nos encontramos? Bien, tenemos el campismo en Europa comienza hace unos... en los años 50, en Asturias ya a partir de los años 60 se empiezan a instalar los primeros campings. Comienzan siendo instalaciones muy básicas, con unos servicios, pues lo suficiente para albergar las tiendas de campaña. Claro. Hoy en día, después de varias reestructuraciones y cambios de legislación y demás, pues estamos en un nivel muy bueno, óptimo. Pero teníamos nuestra espina clavada, nunca habíamos tenido pues el dictamen de la universidad o de algún técnico en la materia. Entonces pues hicimos un convenio con la Facultad de Economía y Turismo, y es el resultado de este estudio. Bueno, estamos a nivel europeo, que se puede decir. Genial. Y eso lo demuestran las opiniones de nuestros usuarios. Si bien es cierto que la propia estructura de los campings, generalmente familiares, y bueno, vivimos en Asturias con una temporada pues muy corta, una estacionalidad tremenda, pero estamos llevándolo bastante bien. Son empresas rentables, como digo, de una procedencia familiar, y ya hay empresas que están un poco subiendo de nivel, y algunas estamos pues abriendo también todo el año, con lo que esto significa de mantenimiento de empleo y más.
Bueno, tirando por el sector, entonces. ¿Hay demanda en Asturias, entonces? La gente que viene a Asturias, que dicen que el turismo cada vez aumenta más en Asturias, bueno, pues ¿también tira de camping? Sí, afortunadamente. Asturias es una marca de por sí y lo mismo en cualquier otro subsector turístico. Venir a Asturias es un plus y la gente lo sabe. ¿Ir de camping en Asturias? Pues bueno, somos establecimientos de la naturaleza, totalmente inmersos en ella. Una gran parte en la costa, son muchos campings de playa. De interior estamos unos cuantos, empezando pues Sant Tirso d'Abres, Somiedo, en la zona de Picos de Europa estamos 3 o 4, bastante abarcando todo el territorio. Genial. Y aunque llueva, la gente viene. Yo siempre digo a nuestros potenciales clientes que la lluvia asturiana es una lluvia cariñosa, que hasta amorosa diría yo, con la cual podemos hacer cualquier tipo de actividad sin ningún problema. En nuestro orvallo nos permite caminar, hacer el cares, hacer cualquier actividad que queramos. Y cómo no, Asturias, afortunadamente, tiene una gran dotación cultural para en los días que llueve, pues poder dar salida pues a cualquier tipo de iniciativa de ocio. Claro. ¿El campista ha dejado de ser considerado turista de tercera? Pues sí, si vieran los que no van de camping las instalaciones que hay de caravanas, autocaravanas, hasta las tiendas de campaña hoy ya son de lujo. Estás en una tienda y ya el equipamiento que traen invita a quedarse. El camping por sí es una experiencia. Solamente el montar la tienda, el salir de viaje, el ir conociendo nuestros campings en sí, como digo, es una experiencia que merece la pena conocer. Hasta ahora ha estado más extendido en Centro Europa, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, que lo que era España. Sí, esto comenzó en Holanda y prácticamente no hay un holandés que no haya ido de camping. En España pues hay todavía una reticencia a decir voy de camping. Ahora la gente ya presume de ir de camping. Antes como que lo escondía, ¿verdad? No estuve, pero ahora sí, ahora estuve de camping, estuve en tal sitio, estuve en Somiedo, estuve en los Picos de Europa o estuve en la playa de no sé dónde, y la gente presume de ello. ¿Por qué? Porque nuestros equipamientos, como les decía, están homologados al más alto nivel europeo. Me recordaba usted antes, me citaba el inicio de los años 50, los años 60. Bueno, ¿cómo recuerda usted los primeros campings asturianos? ¿Cómo eran? Bueno, pues yo personalmente me incorporé en el año 90 y ya en el año 90 las instalaciones ya eran instalaciones de calidad. Sí. Ya, bueno, eran muy buenas. Pero prácticamente en los años 60, que comenzaron los primeros, en la Asociación de Campings estamos celebrando y ya hemos celebrado que varios campings han cumplido 50 años y era, como decíamos aquí en Asturias, abrir la portiella y meter la gente para allá. Claro, claro. Bueno, ¿es caro ir de camping? Es barato, pero no tendría por qué serlo. Son unas vacaciones de ensueño para la familia. El camping es para la familia y para los niños, es para las parejas, es para todo el mundo. Casi todos los campings tienen actividades de ocio, actividades lúdicas, piscinas o están situados en la playa. Y son, pienso yo, para lo que se ofrece, pues son baratos. Es decir, todavía hay familias que efectivamente nos elige por eso, por ser baratos. Por ser baratos. Bueno, imaginémonos, por ejemplo, una familia tipo, compuesta por 3 o 4 personas, bueno, acomodada, bien, y decide pues ir de camping. Bien, nunca han ido. Ellos pueden plantearse una tienda iglú o una tienda canadiense, pero además de esto, ¿qué ofrece el camping? Quiero decir, hay duchas, hay restaurante, hay servicios, no es decir, ahí acampé, como decía usted hace un momento, abrir la portilla y ir para adentro. No, efectivamente, normalmente todos los campings tenemos la recepción, evidentemente, un supermercado, pequeño o grande, Sí. un restaurante
duchas y de agua caliente, servicios complementarios de todo tipo, parques infantiles, muchos tenemos piscina, y después un amplio abanico de actividades que se pueden hacer. Claro. Bueno, ¿y cómo pueden mejorar? ¿Qué demandas hay? Bien, este fue el objeto del estudio. Me hizo usted bien, como diciendo, me alegro que me haga esta pregunta. Pues sí, porque es el objeto del estudio y lo que nosotros pensábamos, aunque ya teníamos pistas, pero debido a la estacionalidad que nos ocupa en Asturias, es la falta de profesionalización en las contrataciones que hacemos en algunos casos, no siempre, pero aunque tengamos una plantilla familiar profesionalizada, tenemos que recurrir a contrataciones que suelen ser contrataciones de 2, 3, 5 meses o 6, en las que nosotros tenemos que formar a la gente. Es que no hay un máster de turismo con especialidad en campings. Esto que nosotros, esta iniciativa, es pionera entre los subsectores turísticos, que nos pongamos en pelota para que alguien diga qué hacéis bien y qué hacéis mal. Pues como ya digo, cosas negativas, pues esto, positivas muchísimas más. Bueno, y sobre todo en los meses de verano, ¿hay pirateo? ¿Hay quien tiene un pradín y deja acampar allí cobrando un porqué? No existe. Al menos no lo tenemos, no tenemos detectado esto. Sí que, bueno, ahí parece un tema tabú entre los campings, pero es el tema de las áreas de servicio de autocaravanas. Nosotros estamos esperando un decreto que está al salir, en el que se pretende ordenar el sector, de tal manera que no vayamos dando mala imagen por ahí. Nosotros queremos que los autocaravanistas entren en un camping o no entren, tengan el mejor de los servicios, que tengan áreas de evacuación, de vertidos, que no los tengan que tirar por ahí en cualquier lado, y bueno, en este sentido, en el reglamento que está previsto que vaya a salir, se contempla que los ayuntamientos o los particulares puedan poner áreas de servicio de autocaravanas, pues con todas las comodidades. Así que en eso estamos. Resuelto entonces. Pues muchísimas gracias, Ramón Álvarez, presidente de la Asociación de Campings en Asturias, bueno, por hablarnos hoy acerca de los campings en general y de esa publicación efectuada por la Universidad de Oviedo, Análisis de la situación y potencialidades de los campings en Asturias, un estudio exploratorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora solo queda que la gente se anime y ya sea en caravana o ya sea con la tienda, pues disfrute también del entorno natural, nunca mejor dicho, sí, ¿verdad? Muchas gracias, pero que nadie se pierda la experiencia de montar una tienda de campaña y sobre todo si es una pareja joven, es una experiencia en sí. Que une, ¿no? Que une. Me imagino, aunque quizás se discuta un poco por no clava el viento, no clávalo tú, espera que de ahí va a caer. Pero es una experiencia religiosa casi el montar la tienda de campaña y si es la primera vez más. Mejor, que mejor. Muy bien, pues Ramón Álvarez, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ahora a publicidad, ponemos punto y aparte al programa, es decir, abandonamos el tema que tiene que ver con la naturaleza. Vamos a hablar a continuación, después de los anuncios, de cine, como siempre, con Ismael Juárez. Hasta ahora. Bueno, continuamos. Vamos a continuación a hablar de cine, como siempre, con Ismael Juárez.
Ismael Juárez, coeditor de la revista Cortosfera. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes de irnos de vacaciones, bueno, no te pregunté, vacaciones, ¿qué tal? Verano. Bien, tranquilinas, pero bien. Bien dentro de un orden. Bien, dentro de un orden, Eso sí, es, dentro de un orden. dentro de un orden. Bueno, pues antes de irnos de vacaciones, recordamos todos, que hablábamos del landismo, de Alfredo Landa, de esa corriente que se creó en el cine español, que tenía que ver, bueno, pues a lo mejor en muchos casos se etiquetó con esas comedias de personajes en calzoncillos, corriendo detrás de señoritas estupendas. Bueno, vamos a ir un paso más allá en el tiempo para hablar de comedias españolas de los últimos años. Vamos a hablar de los 90 al 2000, ¿no? Es así. Sí, vamos a pillar esa fracción, ¿no? Ya de finales de milenio, ¿no? Principios del milenio. ¿Por qué? Quizá porque sí hubo una especie de no sé si de catarsis, pero sí hubo un cambio en el modelo, digamos, de comedia española. Hay que decir que, bueno, que esto está más que escrito sobre ello. Parece que la comedia es algo ligero, sí, pero desde el punto de vista, entre comillas, académico, está como muy estudiado. Forma parte de la tradición española, ¿no? La comedia. También muy criticado, ¿no? Pero empiezan a aparecer algunas comedias que, digamos, agitan el panorama y que increíblemente empiezan a llevar mucha gente al cine, sí, mucha gente al cine, ¿no? Había habido comedias en los años 80 con Fernando Colomo, sí, Bajarse al Moro y tal, se llevaba la gente al cine, pero no eran fenómenos. Pero a finales de los 90 aparecieron una serie de comedias que se convirtieron en auténticos fenómenos. O sea, llevaba gente al cine y su fenómeno perdura hasta hoy y de alguna forma cambiaron la industria, sí. Claro. Sí. Bueno, vamos a comenzar con una que yo creo que la ha visto prácticamente todo el mundo, pasan generaciones y se sigue viendo, del año 1997, Airbag. Bueno, ¿quién no ha visto Airbag? Es un auténtico fenómeno, ¿verdad? Esa es una de las películas, posiblemente es el detonante, ¿no? Claro, este año se cumplieron 20 años y Airbag está en todas partes, ¿no? La gente está revisitando la película. No envejeció mal, esta película. No envejeció mal, pero bueno, a ver, yo te voy a dar mi opinión también sobre la película. La película aportaba muchos elementos novedosos, pero la misma gente que criticaba, digamos, la comedia tradicional española no se da cuenta de que en esta película existen muchos elementos de la España cañí, pero bueno, adaptados a los años 90, ¿no? Sí. El uso, por ejemplo, es una de las cosas que triunfó entre la gente. El uso de las drogas en esta película fue un elemento básico, ¿no? El uso de la cocaína, ¿no? Ya no era el uso de la marihuana que se hacía en los 80, ahora ya era el uso de la cocaína, pero aparece el elemento de los guardias civiles, por ejemplo, también. Eso sí, unos narcos gallegos. Muy profesionales. Adaptado a los un Lendakari vasco, ¿no? Hay cierta ironía, es todo como muy caótico. Pero sí, es una película disfrutable, ¿eh? Lo que pasa es que en cuestión de ritmo podría ser disfrutable, pero también, bueno, discutible, ¿no? En algunas cuestiones. Pero sí, estoy de acuerdo. Esta película llevó muchísima gente al cine, nadie se lo esperaba, la crítica la trató fatal, tan mal que no aparecía, ni siquiera, ni aparecía. Pero la gente desbordó los cines con esta película, hasta el punto de que, bueno, ya lo veremos más tarde, pero no me resisto a mencionarlo. Claro, el director es Bajo Ulloa, que venía de hacer películas que no tenían nada que ver con la comedia, pero desbordó tanto los cines, recaudó tanto, que al año siguiente se iba a estrenar Torrente. Sí. Y entonces, bueno, esto está confirmado por Bajo Ulloa. Sí. Le preguntó un periodista: ¿es cierto que usted tiene tatuado en su cuerpo Torrente por una apuesta que hizo con Santiago Segura? Y el tipo confirmó que efectivamente que hizo una apuesta con Santiago Segura que Torrente no recaudaría tanto dinero como Airbag. Torrente arrasó y barrió incluso las cifras de Airbag, y se acabó tatuando en el tobillo Torrente con guiones Torrente, y lo que contaba decía, pero el cabrón de Santiago Segura va diciendo por ahí que me lo tatué en el culo. Muy de él. O sea, una historia muy de la película, vaya, parece sacada de los propios autores, ¿no? De estas películas tan desbordantes. Bueno, es una historia de esa. Pero bueno, sí, más allá de lo de Airbag, de que más o menos se ha envejecido, yo discutiría que ha envejecido bien, pero tampoco ha envejecido muy mal. Describe una época y de eso hablábamos aquella vez con el landismo, ¿no? Que más allá de esto describen una época, hace una pequeña radiografía de la época, y Airbag de alguna forma lo hace. Pero fue un auténtico fenómeno social, o sea, todo el mundo iba a ver Airbag a pesar de que la crítica la ponía a parir. Bueno, la siguiente es El milagro de Petinto, de 1998. Sí, esta no es un fenómeno, pero sí es verdad que tuvo su repercusión en aquel momento. Se entró, ya digo, eran los finales de los 90 y como que vino el desfase. Bien es verdad que esto podría casi calificarse de autor. Javier Fesser fue aquí, digamos, donde había hecho un cortometraje
el secreto de la trompeta. No recuerdo las consonantes cómo van puestas, pero bueno, en vez del secreto de la trompeta, las consonantes están puestas de tal forma que se pronuncia el secreto de la trompeta o algo así. Y eso es muy del estilo de esta, ¿no? Todo es puro surrealismo, es la historia de un matrimonio mayor que quiere tener hijos y no los tiene, y al final aparecen unos marcianos casi al final de su vida y los adoptan. O sea, una idea de olla total, pero que ciertamente sí tiene ciertos elementos bueno, graciosos y hilarantes, ¿no? Y que, bueno, al tipo luego le han llevado a desarrollar su carrera, triunfó con la película Camino, que no tiene nada que ver, una película que era una crítica feroz al Opus Dei a través de una historia de una niña que fue real, y luego últimamente con Mortadelo y Filemón, ¿no? Y Jimmy el Cachondo, y bueno... yo aportaría, hablando de esta película, una cosa. Hay una cosa que sí es básica o bastante es una constante en el cine español. No siempre incluso de la comedia, pero principalmente de la comedia, y es que es el esperpento. O sea, los personajes, ese costumbrismo y ese naturalismo deviene en esperpento, generalmente. Y si eso es así, y entiendo que es así, analizando viendo la comedia en general española, en esta película, por ejemplo, Fesser ya llega a dimensiones ya estratosféricas, ¿no? Porque, bueno, lo de Mortadelo viene del cómic, ¿no? Sí. Pero esto no viene del cómic, esto es una idea de olla ya total, mezclado además con la fantasía, ¿no? Pero incluso lo de Airbag, que no llega a estos niveles, lo de Airbag son personajes sacados de la España cañí, como decíamos, sí. Pero llevado al esperpento más absoluto y casi emparentado con lo berlanguiano. No sé, ya digo, en cualquier caso es algo esperpéntico, ¿no? En esta película, con esos toques de humor, ese toque de fantasía, vamos a decir, es absolutamente esperpéntico todo. O sea, que se ajustaría a los cánones tradicionales de la comedia española y también a ese final de siglo, ¿no? Que cambiaba ciertos cánones a la hora de narrar. Vamos con la tercera, La Comunidad, del año 2000, de Alex de la Iglesia. Mira, en realidad, para ser, digamos, justos a la época, debería a lo mejor haber elegido El Día de la Bestia. Que ese sí que fue otro fenómeno. Sí, otro fenómeno. O sea, Alex de la Iglesia fue también un tipo que revolucionó la comedia, ¿no? Pero bueno, he elegido la Comunidad porque entiendo que es la mejor película de Alex de la Iglesia. Yo sé que Alex de la Iglesia, todo el mundo adora, o mucha gente adora a Alex de la Iglesia, pero en El Día de la Bestia había elementos muy simpáticos, muy originales. También fue un revulsivo, ¿no? De la comedia, mezclando terror con comedia, con España cañí de nuevo, ¿no? Y de nuevo encontramos el esperpento, ¿no? En Alex de la Iglesia, en todas sus películas. Pero si hay una película que se acerca a ser redonda, ya digo que se acerca, sería La Comunidad, bajo mi punto de vista. Porque Alex de la Iglesia, y creo que ya lo he dicho anteriormente aquí, visualmente es una bestia, es genial, pero sus historias se le van. O sea, o por lo menos yo entiendo que como espectador llega un momento en el que digo, pero ¿qué pasa? ¿A dónde va esto? Entonces La Comunidad te mantiene dentro de, más allá de ese esperpento, más allá de esas explosiones visuales y de trama, bueno, mantiene una cierta coherencia, un cierto camino, ¿no? Transitable. Creo que luego surgiera en la televisión una serie, además exitosa, ¿no? De una comunidad de vecinos, digamos, no le hizo favor a esta película, pero creo que con los años se verá mejor esta película que ahora. De cualquier forma, hablando de Alex de la Iglesia, fue junto con Bajo Ulloa por Airbag y Santiago Segura por Torrente, uno de los grandes directores revulsivos a finales de los 90 para cambiar la comedia, con El Día de la Bestia y luego con La Comunidad. Sí. Vamos con la cuarta, El otro lado de la cama, de 2002, de Emilio Martínez Lázaro. Es un poquito posterior ya, ¿no? Ya hemos entrado en el siglo y posiblemente no llegó a los niveles de fenómeno de las otras, pero sí estuvo ahí. O sea, yo nunca he terminado de entender por qué fue tan fenómeno, ya digo, sin llegar a los niveles de las otras, por qué. Pero entiendo que, bueno, fue una propuesta, entre comillas, original, ¿no? Era una especie de parodia de la comedia, aunque tampoco se trataba de ser metacinematográfico, pero eran actores que no cantaban especialmente bien, algunos tampoco especialmente mal, pero bueno, no se trataba de decir qué bien cantamos, sino era una especie, sí, funcionaba como una especie de parodia del género, del género de musical, con actores jóvenes que estaban más o menos de moda, algunos incluso por la televisión, otros porque estaban surgiendo, y además era una historia, vamos a decir, urbanita, y bueno, con ciertos elementos además de parejas, ¿no? De sexo, de cuernos. En el fondo, al final, era una propuesta bastante conservadora, aunque tenía un formato y era una propuesta aparentemente
bueno, nada conservadora. Sí lo era al final. Posiblemente la segunda parte era un poco más atrevida, ¿no?, en ese aspecto, pero no tuvo tanto éxito, de cualquier forma. Bueno, ya digo, era otra propuesta, además surgió del grupo Animalario, ¿no?, Willy Toledo, Alberto San Juan, Alterio, que además fue cuando Natalia Berbeque, Paz Vega, estos no son de Animalario, pero bueno, fueron gente joven que bueno, en su momento arrasaron las taquillas y luego cada uno ha seguido una senda distinta, ¿no? En el teatro Animalario siguió triunfando, pero luego en el cine, pues digamos, se fueron apagando, ¿no? Willy Toledo se ha convertido en una especie de actor maldito que va diciendo cosas por Twitter y Facebook y tal. Héctor Alterio parece como que ha perdido fuelle, y Alberto San Juan es el que sigue ahí. De cualquier forma, Alberto San Juan estaba en Airbag, ¿no? Alberto San Juan me dijeron que se te parece. Que se me parece. O que tú te pareces a Alberto San Juan. Vaya, pues, nunca lo hubiese pensado, pero... De cualquier forma, es una película recomendable a día de hoy. Yo creo que sí ha envejecido. Sí creo que hay algún momento que derrapa ahí con el ridículo y tal, pero bueno, es interesante ver a estos actores en aquel momento. Y hay que tener antes intentaba de explicar este fenómeno junto con el de Airbag. El baby boom en España de los años 70, la gente que nacimos en los años 70, de repente yo creo que no se identificaba con determinados tipos de comedia que venían de los 80, y es algo tan sencillo por una cuestión de empatía. O sea, tú empatizabas más con este tipo de comedia que con lo que ofrecía Fernando Colomo o lo que ofrecía Trueba. Es algo tan sencillo como eso. Luego cada película, dentro de su contexto, puede tener sus virtudes o sus defectos, pero era una cuestión de que, bueno, y era el momento en el que España se ha vuelto nuevo rica, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, la época, sí, en la que subió la burbuja y todo esto, y es cierto que las películas luego están vacías. Es decir, no es que se trate de que una comedia tenga que tener un mensaje, pero al final todo es como muy... qué tontos somos, y que los personajes son muy bobos en esta película. Y bueno, también, de alguna forma, si te pones en plan sociólogo, ya digo, estas películas al final pueden hacer una pequeña radiografía de la época. Si nos ponemos en plan sociólogo, habría para un programa 2, 3 y 25 para hablar de película de 1998, creo, tú me corregirás si me equivoco, película más taquillera de la historia del cine español, también el periódico más leído es El Marca. Torrente, el brazo tonto de la ley. Torrente, sí, bueno, a mí podrías llamarme cultureta, que no lo soy, o por lo menos no me defino como tal, pero no entiendo el fenómeno de Torrente, nunca lo he entendido. De verdad, nunca lo he entendido. Puedo entender que hasta cierto punto el tipo sí ha creado un personaje, o sea, no le quito valor a Santiago Segura. Y es más, si le doy un valor a Santiago Segura no es tanto como creador de la película, sino su talento como tío de marketing. Ahora ya vemos absolutamente normal que la gente salga con camisetas en la televisión, o que incluso haga manifestaciones para promocionar una película. Todo el tipo de fricadas estas las inventó, no sé si surgieron de él, no sé tanto de marketing, no sé si las inventó él o le vinieron de alguna idea que tuvo en otro país o qué. Pero ciertamente sí, le veías por televisión y llevaba la camiseta Torrente, y era como... Por eso cuando se estrenó la película ya todo el mundo sabía que él iba a hacer la película de un policía facha, guarro, del Atleti, pajero, con frases absolutamente ya, bueno, sí, de la cultura popular española, ¿no? Y eso sí, luego los cameos, que son marca de la casa, ¿no? Meter un montón... sí, o sea, es Torrente. Yo no puedo analizar mucho la película porque realmente sí tengo mis prejuicios hacia Torrente, lo confieso, yo lo confieso. Pero también supongo que, oye, tiene una gracia que yo no llego a alcanzar. Desde el plano técnico, pues oye, hay cosas que ha ido mejorando con los años, pero yo no entiendo el fenómeno. Simplemente es eso. A ver lo que te parece a ti. Yo leía un día en internet que iba declinando, que dentro de lo bueno o mala que fuera, la 1 estaba aquí y ha ido bajando, y que las últimas ya son una sucesión de gags de cameos. Es decir, tengo a fulanito que es famoso, tengo que meterlo aquí, y que ya era una sucesión, que ya no había una... No es que, no vamos a decir línea argumental, bueno, sí. Pero que había ido... El propio personaje se había comido la película. ¿No? Es que yo confieso también que yo me lío con Torrente. Porque yo vi la primera y luego he visto, sí, la segunda, la tercera, pero si me dices exactamente de qué van, me pierdo, porque a mí o sea, son películas que me dejan de interesar. Y entiendo que tampoco son muy analizables, o sea, te ríes o no te ríes y punto, y si te gusta, pues te gustó y ya está. Pero sí entiendo que es verdad que la primera tenía su toque de originalidad, es que realmente crea un tipo que es una mezcla de no se sabe qué, ¿no? Sí, mira, de Landa, de los, sí. con Gil, ¿no? El tipo del Atlético, con no se sabe qué, ¿no? Pero todo clichés
y además consigue que empatices de alguna forma con el tipo al mismo tiempo que sientes repulsión por él. O sea, que sí es verdad que era un personaje. Pero realmente Santiago Segura, luego como creador, como director de cine, ¿qué más ha hecho? No ha hecho mucho más, o sea, pero es verdad que inventó este personaje, oye, se le reconoce, ingresó mucho dinero, eso ayuda a crear puestos de trabajo, o sea, que está genial, pero yo particularmente no entiendo el fenómeno. Sí entiendo el de Airbag, sí entiendo el del Día de la Bestia, incluso aunque es una película que a mí tampoco me termina de gustar. Con Santiago Segura también. Sí. Pero esta película, pues no sé, posiblemente porque era tan políticamente incorrecta y tan, o sea, ya era como Airbag es políticamente incorrecta, pues ahora os vais a cagar. Y eso, en eso consiste básicamente, en romper todos los moldes habidos y por haber, ¿no? O sea, es lo único que puedo explicar eso. Pero más allá de eso, es como una gracia muy larga, ¿no? Que se va estirando y a mí particularmente, pues, bueno, pues no me motiva. Pero bueno, oye, es, de nuevo, puede ser una radiografía, ¿no? de la sociedad española en muchos En aquel sentidos. artículo de internet que te digo, incluso decía que Torrente triunfaba porque en todo español había un Torrente mayor o menor oculto. Madre mía, eso sería muy preocupante. Muy preocupante. Un poquito preocupante. Pero bueno. Bueno, Ismael, pues bien, llegamos así al final del repaso de las películas de hoy. Continuaremos hablando de comedia española ya más reciente, en este caso de 2000 en adelante. Bueno, pues será dentro de unos días. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Y nosotros nos vamos muy rápidamente a publicidad, más rápido que Torrente en el Porsche, aquel rojo, en aquel deportivo rojo con el escudo del Atleti alante. Bueno, pues nos vamos rápido a publicidad y volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues ya lo saben, hoy finalizamos con cine, con sueños, porque la vida es sueño y los sueños, sueños son. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Volvemos con dos temas principales. Premios Princesa de Asturias, por poco se me escapa lo de Premios Príncipe, lo que es la costumbre. Y volvemos también invitándoles a un cumpleaños, el cumpleaños de este programa, que mañana cumple 2 años en antena, tercera temporada, con lo cual, segundo cumpleaños de este programa. Hasta mañana a las 10.